La corrupción. ¿Dónde empieza? Ya, ok. Mira, te decía, esto tiene que ver con los procesos democráticos, ¿ok? Ujú. Mira, hoy es posible que yo pueda hablar con un japonés en tiempo real, ¿no? Entonces, lo que pasó en la pandemia es que nosotros hacíamos las sesiones del consejo, el quórum, mediante estas plataformas, Classroom, Google Meet, etcétera. Y entonces, si bien el voto es libre y secreto, no quiere decir que lo ocultes, ¿o sí? Entonces, por ejemplo, yo no oculto que voté por alguien que no fue Andrés Manuel y me hace sentir muy orgulloso. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros grabamos estos procesos democráticos en el proyecto, ¿no?, del partido político que tengo? Es grabar los procesos democráticos al interior y transmitirlos en vivo. Ok. Porque un video te sirve como prueba, ¿cierto? Así es un medio de distribución a través de contenido multimedia, claro. Sí, porque Claro que sí. lo he revisado y justo. Sí. Entonces, todo lo que sube a internet ya no baja. Por eso existe la ley Olimpia, por ejemplo, para mantener nuestros datos protegidos. Nuestras imágenes, sí, claro. Información, vamos a ponerle, ¿no? En general, sí. Ok, entonces, si nosotros logramos grabar esos procesos democráticos al interior, lo único que estarías previniendo es que se hagan tratos por debajo de la mesa. Y a eso también se le llama corrupción. Y entonces, no solamente lograrías eso, digamos, como una evidencia, como una prueba de que precisamente estás llevando los procesos democráticos legal y legítimamente, sino que también estarías democratizando la toma de decisiones al interior del partido. Esto con el fin de que cada nuevo afiliado o militante, lo que tú quieras, ya no tengas que regresarte a explicárselo desde el principio, sino que ellos solitos vayan siguiendo el hilo. Entonces, tendrías que preguntarte, bueno, ¿se podría mantener la información inalterable en internet? Y te puedo decir que sí hay un método. Este método lo utilizan las criptomonedas, por ejemplo. Y es un método de cifrado que se llama blockchain, o cadena de bloques. Entonces, cada bloque va a tener la misma información. Lo único que va a cambiar, estos bloques se comparten, se replican y todo, pero cada uno de ellos va a tener un sistema de cifrado completamente diferente. Y por decir algo, ese sistema se va a cambiar cada 5 minutos, de tal suerte que ni la computadora más avanzada del mundo va a poder descifrarlo. Okay. Entonces mantendrías la información inalterable desde su fuente. Y si esto se puede aplicar en los procesos democráticos, también se puede aplicar en los presupuestos gubernamentales. De tal suerte que ya no habría de que, una irregularidad de 380 millones de pesos, ¿verdad? Porque eso está jodido. Entonces, si a la par, mira, yo digo que hoy la ley de la oferta y la demanda se fue al carajo, Claro. Porque justo tuve un debate con un personaje, no voy a decir quién, y yo le decía, oye, por ejemplo, hablar de un posicionamiento político hoy en día es difícil. Yo te lo preguntaba, ¿cuál es tu postura política? Y saliste con una jalada, porque sí, justo, es difícil hoy encontrarse en una postura política real. Es que realmente no existe una oposición o un buen partido o una oposición. Es simulación, es discurso. Es la apostasía política completa, porque realmente estás tratando de decir que existen buenos y malos, cuando realmente el objetivo general de todos debería de ser el bien común. ¿Sabes cuál es el fin de la política? La felicidad del hombre. Ajá. Entonces, la situación aquí es que yo le decía, hablar de izquierda y derecha a mí me parece obsoleto o anticuado, porque se plantea desde la Revolución Francesa. Ya no es viable. Ajá. Luego tenemos... Y menos en esos tiempos de irrealidad, podríamos llamarlo así, porque realmente nos estamos enfrentando al fin del mundo. Entonces buscar sí, viejo, nos estamos enfrentando a... Pero mira, déjame
termino. Okay. Luego tenemos esta dicotomía otra vez con el capitalismo y el comunismo, porque Carlos Marx esboza, pues sí, los sistemas o las doctrinas políticas y económicas que rigen hasta hoy en día. Bueno, el comunismo es utópico, por lo tanto socialismo, ¿no? Vamos a llamarlo. Entonces solamente tienes estos dos bloques. Y yo también digo, a ver, ¿cuándo vivió Marx? En el siglo XIX. Ese vato se veía limitado por su época, por tanto se veía limitado por su tecnología. Hoy no tenemos la misma tecnología, por lo tanto podemos evolucionar como lo ha hecho la democracia, ¿no? Entonces, sí, y aquí va otro punto todavía más cabrón. La democracia. Sí, sí, te digo, te conté de los orígenes históricos. En el siglo V a.C., empieza en Atenas, Grecia. Okay. No podían votar todos, era una democracia oligárquica, por así decirlo. Sí, después el otro gran salto lo da hasta 1870, cuando los negros empiezan a votar en Estados Unidos. Después, en 1920, cuando las mujeres empiezan a votar en Estados Unidos. Luego, en 1953, cuando las mujeres empiezan a votar en México. Hoy tenemos, yo creo, nuestro sistema democrático muy desarrollado, por lo menos en la historia humana. Entonces, nosotros, lo que te decía, no es la tecnología no es mala per se, ¿no? Porque depende del uso que le demos, el sentido que le demos, ¿no? Constructivo o destructivo. Claro. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar la tecnología para lo que realmente es, estaríamos logrando un avance. Y por eso te digo que la ley de la oferta y la demanda ya se fue al carajo. ¿Por qué? Porque hoy en día llama la atención que una empresa como Amazon se posicionara en 3 años, como lo fue en pandemia, como una de las más poderosas económicamente a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Por qué manda al carajo la ley de la oferta y la demanda? Porque ahora ya producen productos con base en las preferencias del consumidor o en los deseos del consumidor, hasta en sus tendencias de consumo, ¿no? Porque hoy todos creamos un perfil de consumidor y nos segmentan en mercados estratégicos. Por ejemplo, ¿has leído las políticas de uso y privacidad de Facebook? Jamás en mi vida, güey, jamás. Y eso es peligroso porque realmente toda tu información está ahí dentro. Ya no es tuya, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Has visto que en tu perfil te dicen, tienes 98% de coincidencia con este título. Vas haciendo... Te conviertes en un dato, güey. Exacto. Esa es la parte. Y exacto, y todo el tiempo que nosotros estamos navegando en Facebook, dando me gusta, viendo videos de gatitos, todo eso. ¿Y no te ha pasado que precisamente en el momento en el que te dicen que esto te puede gustar, te deja de gustar? No. ¿No te pasó? No. ¿Sí? No me ha pasado, o sea, porque lo que me ofrecen sí me gusta, porque justo, o sea, amigo, el teléfono lo pueden activar en cualquier momento, tanto ahora sí que el altavoz, todo eso, literal pueden hasta tener un seguimiento, no sé si vas al psiquiatra, de todas tus conversaciones. Entonces, es por eso, ¿nunca te ha pasado que cuando estás en Facebook y llegas a la parte de Mercado Libre o de Amazon, justo lo que has hablado o lo que estabas pensando en comprar, ¿te aparece? De momento dije que me gustaban mucho los zorros y y empezaron a salir en las ofertas de Marketplace un kit de estos que tienen diadema y un plug. Okay. De zorros, güey, o sea, fue como que de verga que... ¡Cuánta coincidencia!, ¿no? Y Esos... es que no es coincidencia, todo el tiempo, más allá de estar buscando datos, estamos generando datos. Somos información ¿sí? aleatoria, pero que se puede llegar a concentrar. Hasta en los metabuscadores, o bueno, como por ejemplo Google, ¿no? Toma, hermano, tú la necesitas más que yo. Entonces, la situación es que si tú puedes medir las preferencias de consumidor de una persona, entonces también puedes medir sus necesidades. Y si tú mides las necesidades de alguien, puedes crear políticas públicas, así como hicieron la reforma de donde ya permiten que el plagio sea legal después de 5 años, puedes hacer políticas públicas a la medida de los individuos.
Porque cubriendo la gran mayoría. Imagínate eso, Charlie. Y no solamente eso, podrías trazar mercados estratégicos. ¿A qué voy? Por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín, ¿qué es lo que hace Alemania? Fortalece su mercado local. No deja entrar a Walmart, no deja entrar a otros monopolios. Buen punto. Y entonces puedes marcar mercados estratégicos, porque te voy a poner un ejemplo. En Toluca se vende el chorizo, pero es muy probable que no se venda en Yucatán. ¿Por qué? Porque tienen otro clima, porque tienen otra cultura, y entonces podrías ir marcando mercados estratégicos, fortaleciendo precisamente la economía local. Y después, ya posicionándote económicamente con productos de calidad, ya te expandes hacia lo internacional, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es que más allá de meter, digamos, la iniciativa pública a lo privado, metamos lo privado a la iniciativa pública. Y te voy a poner un caso. Hay muchos casos en México donde nuestros representantes son delincuentes así, probados, ¿eh? Entonces, hecho y derecho. La cosa es que el partido político que yo proyecto para el futuro es que sería un partido político, de no políticos, porque el cambio verdadero va a venir desde la sociedad civil. Ya estaríamos mejor con ya sabes quién. Conmigo. Es que son un tanto así, pero no te puedo juzgar por eso, por dos detalles. Yo creo que toda campaña nace de la necesidad y el interés de querer cambiar. Yo creo que para obtener un cambio necesitas ofrecer alternativas. Exacto, porque lo que yo te decía, nunca voy a criticar algo a lo que yo no le propongo una solución. Entonces, por eso es que lo critico, porque ya encontré una solución. Y no solamente es el qué, también es el cómo. Y entonces, neta, imagínate esto, amigo. Podríamos, porque yo no creo en el echaleganismo, yo creo en el echalemanismo. De hecho, hasta sería mi tendencia. Y es que solamente, y es más, lo dice Guillermo del Toro, bien hermoso, porque soy mexicano, güey. Solo los mexicanos, en la adversidad, en el dolor, en la tristeza, sacamos lo mejor de nosotros. Piénsalo en el terremoto del 85. ¿Cómo nos ayudamos? En el 2017, güey. También, justo, cuando levantaban la mano y silencio. ¿En busca de qué? De un ruido, para encontrar a alguien. Exacto. Y eso es lo chingón. Y ahí ya entra la cooperación. Y entonces, encontré también una forma de ver que las personas que sí, porque justo, todos los partidos políticos tienen un método de militancia, o sea, de aceptación de militancia, ¿no? Hay unos que te piden hacer un curso, etcétera. Entonces yo, como método, haría lo que cualquier empresa, ¿eh? Primero, ¿cómo me aseguro de que no seas un delincuente? Cartita de antecedentes no penales. Segundo, te hago una entrevista. Esto no con el fin de medir tu grado de estudios académicos, con el fin de percibir la calidad humana que traes. Sí, la conducta. Ajá. Porque sí se puede medir. Es posible. Sí, exacto. Porque si existen psicópatas. Sí, y sí, también ahí hay un tema, pero pues se puede perfeccionar. Porque justo a mí me tocó hacer las entrevistas a todos los capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales. Lo hacíamos con base en un modelo que se llama modelo de competencias STAR. ¿Okay? Con esto podías medir los comportamientos del individuo antes o los podías proyectar hacia el futuro. Y así puedes saber el comportamiento de una persona. Si sabes cómo se comporta, sabes cómo va a actuar. ¿Sabes? Porque yo digo que si alguien tiene actitud, no importa que no tenga aptitud, se le puede enseñar. Y si se le enseña, puedes neta cambiar hasta una vida. Por eso yo siempre he considerado que el ser profesor es la labor más noble de la humanidad. ¿Cuántos no salimos de profesores? ¿Tú nunca admiraste a un profesor? Sí, hay un par. Entonces, esa es la cosa. Y no solamente, neta, imagínate todo el potencial que tiene de avance. Estoy hablándote, sí, de un sistema político y económico completamente nuevo.
Porque si tú remueves, o sea, si vas a meterte a limpiar la cocina, vas a meterte hasta el rincón más lejano. Si tú quitas toda esa mugre y la reemplazas por personas, primero, honestas y segundo, capaces, mejorarías las cosas. Claramente. Y es por eso que aquí entra y tiene tanta lógica lo que decía Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que uno de los grandes motores de la historia, más allá del materialismo histórico, es la juventud. Y tiene que ver con temas de neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque digamos, nuestro cerebro cuando somos jóvenes es como plastilina, es muy moldeable, ¿no? Básicamente te permite generar conexiones neuronales que sientan las bases de los hábitos. Por ejemplo, cuando ya se es adulto, pues ya no puedes, ya tienes hábitos muy arraigados. Tu cerebro ya no es plastilina, es cerámica, es duro, no es moldeable. Entonces por eso es que el dicho de perro viejo no aprende nuevos trucos tiene sentido. Y es por eso que la juventud aquí entra en un punto nodal. Es importantísima, porque no es el futuro de México. Somos el presente y la realidad política. Es correcto, porque solamente liderando nuestras vidas, haciendo política con valores, amigo, porque eso es lo que nos hace valer, eso es lo que... Es más, a mi vida le pueden poner precio, Creo pero que es jamás... lo único que ha pedido tu abuela, ¿no? O sea... Ahí nos podemos agarrar. Exacto. Pero, de acuerdo. ¿Conclusiones? Conclusiones. Yo te voy a decir algo. Yo elegí y sigo eligiendo hacer esto porque mi papá murió hace 9 años. Y me acuerdo que cuando niño siempre me decía, oye, vamos a ir al cine. Entonces de camino al cine se encontraba 20 pinches mil personas. Era un influencer, aunque no había la tecnología. Y sí, siempre... sí, o sea, ya teníamos ese güey que todo el mundo de, cabrón, ¿cómo estás? Y quién sabe qué. Saludame a tu hermana y fue como de, sí. No, pero era impresionante, Charlie. Podíamos estar en el centro de Toluca y se encontraba alguien. Podíamos estar en la Ciudad de México y se encontraba alguien. Podíamos estar en Michoacán y se encontraba alguien. Siempre. Y siempre era llegar tarde a la función del cine. Y yo le decía, papá, no mames, o sea, siempre me haces lo mismo. Y hoy justo tiene que ver con la muerte, ¿no? Con estas muertes que yo te he hablado. Primero la trascendencia física, digamos, y después el olvido. Entonces cada vez que yo me pongo a hacer política, a escuchar a una persona, a saber qué es lo que le pasa o a echarle una mano, yo me imagino que pues mi jefe sigue latiendo en mí y me gusta. Y es más, esa es mi motivación de todos los días, porque nadie paga por hacer esto, nadie. Y yo solo pienso en si él se sentiría orgulloso. Y es por eso que hago lo que hago. Y es por eso que soy tan bueno haciendo lo que hago. Justo. Me conmueves, cabrón. Es que sí. Hay una cosa que te quería leer. Y tenía que ver con lo que hablábamos hace un rato. Y se llama... Ay, está bien cabrona, ¿eh? Agárrate, chiquitín. Mi filosofía. Opto por no ser un hombre común. Es mi derecho ser un hombre diferente, si puedo. Busco la oportunidad, no la seguridad. Rechazaré ser un ciudadano cuidadoso, humilde y aburrido al hacer que mi estado y mi nación vean por mí. Quiero soñar y construir, fracasar y triunfar. Nunca ser un número entre aquellas almas tímidas y débiles que no han conocido ni la victoria ni el fracaso. Sé que los llamados placeres momentáneos no pueden confundirse con un estado de felicidad. Sé que puedo obtener una medida de satisfacción interna de cualquier trabajo si planeo de manera inteligente y ejecuto valientemente. Sé que si pongo cada gota de fuerza que poseo, física, mental y espiritual, hacia el logro de una tarea valiosa, y si caigo extenuado por el camino, la mano invisible me alcanzará
y me levantará. Si quiero vivir peligrosamente, planear mi proceder con base en riesgos calculados, resolver los problemas de cada día para tener una paz interior. Sé que si sé cómo hacer todo esto, sabré cómo vivir. Y si sé cómo vivir, sabré cómo morir. Anónimo. Y por otra parte, sí a veces me truena. 1, 2, 3, ánimo. Hasta el fondo. Sí, Tú puedes, no tú puedes, tú manches. puedes. Ah, mira, y también hay aquí una buena. Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. Aristóteles. Si mi padre estuviera conmigo. Híjole. Si acaso estuviera mi padre a mi lado, podría agradecerle su preocupación por mí, sus tiernas caricias, que no por escasas, sinceras en ti. Si acaso tuviera a mi padre conmigo, le daría las gracias por estar aquí. Le agradecería mis grandes tristezas, sus sabios regaños, sus muchos consejos y los grandes valores que sembró en mí. Si acaso estuviera mi padre a mi lado, podríamos charlar como antaño fue, de cuando me hablaba de aquello del árbol, que debe ser fuerte y saber resistir, prodigar sus frutos, ofrecer su sombra, cubrir sus heridas, forzar sus firmezas y siempre seguir. Si acaso tuviera a mi padre a mi lado, le daría las gracias por haberme engendrado. ¡Tarán! Y es justo. Él me decía algo bien interesante. De hecho, yo siempre he dicho que mi papá era mi amor filosófico, porque era muy dicharachero. Y siempre tenía así como sus dichitos, ¿no? Me decía, por ejemplo, más vale hacer una pregunta pendeja que ser un pendejo que no pregunta. Claro. Y también me decía, esto es bien importante. Yo soy el hombre que mi padre nunca pudo ser, para que tú seas el hombre que yo jamás seré. Y tengo muchas razones para hacer lo que hago. Y por eso, a pesar de que no tenga una retribución económica, de hecho, yo no debería de estar aquí, amigo. Tantas veces me he expuesto a tantos peligros, a lo estúpido, que no hay una probabilidad o una estadística que diga que yo debería de estar aquí. De hecho, claro, la última vez que me accidenté, en Villaguerrero precisamente, te juro, era como para que yo no estuviera. Y me hice esta pregunta cliché de ¿por qué estoy aquí? Y aparte me hice otra, ¿para qué estoy aquí? Y eso es lo que he encontrado últimamente. Nunca en mi vida había trabajado con tanta entrega, con tanto amor. Bueno, hasta mi novia me dejó por echarle ganas a esto, porque sé que es algo bueno y te juro, todos los días pues los vivo al máximo. Entonces, puede ser que, es más, yo siempre he creído que cada vez que una persona me agradece y me dice que Dios te bendiga, o no sé, que la fuerza esté contigo, ¿no? Para mí es el mejor pago. Y pues por eso yo sí creo en el PRI, por ejemplo, en el PRI de Colosio. Creo en ese discurso que él mencionaba. Hoy, de hecho, es su 29 aniversario luctuoso. Yo veo un México chingón. Eso es lo que yo veo. Yo veo un México rico, porque justo está curioso que la gastronomía mexicana sea patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Y a qué se debe? Pues a su riqueza. ¿Y en qué consiste la riqueza? En el sazón, en la diferencia, en la diversidad, en la pluralidad. Ahí es donde está nuestra riqueza. ¿Cuál pueblo pobre? Tú dime, Charlie. ¿Qué pueblo pobre hubo en el 85? En el 17. ¿Qué pueblo? Entonces, pues mira,
No gano, pero ¿cómo me divierto? Chingada Pareciera madre. que no, cabrón. De acuerdo, es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es una entrevista bastante interesante, muy satisfactoria. A mí pueden encontrarme en redes sociales como Charlicenciado, únicamente en Instagram y en TikTok. Ya estamos subiendo contenido ya. Todavía no. Claro que sí. No tienes ningún video. No. Te estoqué. Ay, perdón. Te estoqué. De perro, maldito. No, Sí. pero es que me encargaron una tarea que según un video de cómo funciona el amparo en materia administrativa y ya lo tengo ahí, nomás lo estoy editando. Yo te ayudo, hermano. Sí, Yo te no, ayudo. ya lo tengo, ya lo voy a subir mañana, creo. Ahorita voy a llegar a tirar la hueva porque pues ya, Sí. es justo y necesario. Pero si quieres, igual pásamelo por... ¿Y a ti cómo te encontramos? A mí me encuentran como el Príncipe de Chapultepec en Facebook. También tengo un Instagram que se llama Proyecto Patria. Y si no, como Alex Bonet, ya lo había dicho hace un ratito. Excelente. Con doble E, porque si no sería Alex Hueso en inglés. Alex Yeso. Entonces suena un poco más francés, porque Uy, sí, la. soy muy neoporfirista. No mames. Entonces... Estás bien pendejo. Sí, pero está bien, ya. ¿para qué niego? Vamos a Yo soy hacer una parroquia. genialidad de esto. Vamos a hacer el intento. Sí, amigo. Y nada, o sea, si les gustaría hablar de algún tema en particular, si quieren que toquemos algún tema y que podamos participar, están completamente invitados. Adelante. También. Oye, tú me hablaste de una amiga psicóloga. Sí, vamos. ¿Cuándo la invitas? Porque justo estoy haciendo pues, por el 8M, vaya, Ajá. tomé todo el mes, entonces le estoy dando un precio, un valor especial a la mujer. Bueno, entonces todas las entrevistas que estoy haciendo, se las estoy haciendo a las mujeres poderosas que yo conozco. Pues nos Entonces, podemos estaría rifar para la próxima semana. Igual, Ujú. déjame, me pongo en contacto con ella y a ver si tiene tiempo. Sí, Entonces ya le digo para que nos veamos y armemos algo. rock and roll. Muchachos, está complicado, pero Ay, hay que bien tiene que picoso. hacerlo. Bueno, hoy me hizo hasta chillar el pinche chile toreado que le metimos al tacuche. Y si no quieren chillar como príncipe abandonado, Ay, soy un príncipe rosa. hagan su esfuerzo para cambiar su historia. Muchísimas gracias. Y yo Excelente noche. quiero agradecerte algo, Charlie. Me siento, lo que decía ahorita Aristóteles, creo que eres un gran amigo. Creo que la ciudadanía solamente puede cambiar así porque pues has sido el único pendejo que me ha seguido. Gracias por el cumplido. No, es que sí, de eso se trata, o sea, y neta, creo que te agradezco esto porque sí eres un gran amigo y porque, pues, dicen por ahí el dicho, ¿no? Dios los hace, ellos se juntan. Desafortunadamente. Sí, somos. Pues eso fue todo, Cainal. Rock and roll. Rock and roll. Muchas gracias.